vencerá el 21 de mayo del 2034. Octavo, condenar a Betsy Bexabé Chávez Chino como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión prevista en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone a la sentenciada 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, debiendo descontarse el tiempo que estuvo privada de su libertad en mérito a la medida de prisión preventiva. Y atendiendo a que a la actualidad se encuentra con revocatoria de la medida de prisión preventiva y en libertad, se dispone su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, girándose para tal efecto las órdenes respectivas para su cumplimiento conforme a ley. Noveno, condenar a Aníbal Torres Vázquez como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. Como tal se le impone al sentenciado 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad de carácter efectivo. Décimo, condenar a Willy Arturo Huerta Olivas como autor del delito, coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. Y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo. 11. Imponer a José Pedro Castillo Terrones la pena de 2 años de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. La privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 12. Imponer a Betsy Bexabé Chávez Chino la pena de 2 años de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. La privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 13. Imponer a Aníbal Torres Vázquez la pena de 1 año de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. Privación de la función o cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 14. Imponer a Willy Arturo Huerta Olivas la pena de 2 años de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. La privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. Y 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 15. Infundado el pago por concepto de reparación civil de los absueltos, Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez. 16. Infundado el pago por concepto de reparación civil del absuelto José Pedro Castillo Terrones respecto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación contra la tranquilidad pública. 17. Fijaron por concepto de reparación civil la suma de 12 millones que deberán abonar en forma solidaria los sentenciados José Pedro Castillo Terrones, Betsy Bexabé Chávez Chino, Aníbal Torres Vázquez y Willy Arturo Huerta Olivas. La suma deberá ser cancelada durante la ejecución de la sentencia en favor del Estado representado por la Procuraduría General del Estado. 18. Disponer la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad a los sentenciados Aníbal Torres Vázquez y Willy Arturo Huerta Olivas.
la que, de conformidad con el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez que quede firme la sentencia, por lo que se les impone las siguientes restricciones mientras se resuelva el recurso. A. Presentarse al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización de juez competente. C. Concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento. 19. Declararon fundada la solicitud de nulidad de la compra-venta realizada por la condenada Betsy Bexabé Chávez Chino en favor de Celestina Mamani Molinero, solicitada por la Procuraduría General del Estado respecto del inmueble ubicado en la Manzana 1, lote 15A, 5, Villa El Pacífico, Calana, Tacna. 20. Se condena a los sentenciados al pago de las costas procesales, las que serán liquidadas y ejecutadas conforme con lo dispuesto en el artículo 506 del Código Procesal Penal. Bien. Jueves. Finalmente, el tribunal debe señalar que conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 396 del Código Procesal Penal, la sentencia quedará notificada con su lectura íntegra en audiencia que se realizará el jueves 4 de diciembre desde las 9 de la mañana. Las partes recibirán copia de ella. Se deja constancia que este voto en mayoría lo suscriben los señores jueces supremos José Neira Flores y Norma Carvajal Chávez. A continuación, el voto del señor juez Iván Guerrero. Muy buenas tardes con todos y todas. Voy a proceder a emitir mi voto en este caso. Como un parámetro de inicio, debo referir que el artículo 395 del Código Procesal Penal establece que inmediatamente después de la deliberación la sentencia será redactada por el juez o el director de debate según el caso. Los párrafos se expresarán en orden numérico, correlativo y referentes a cada cuestión relevante. En la redacción de las sentencias se pueden emplear números en la mención de normas legales y jurisprudencia, y también notas al pie de página para la cita de doctrina, bibliografía, datos jurisprudenciales y temas adicionales que sirvan para ampliar los conceptos o argumentos utilizados en la motivación. Este artículo debe ser interpretado de consuno con el artículo 396, inciso 2, que se refiere al adelanto de fallo, porque esto es lo que se está produciendo en este acto procesal. En esta oportunidad se lee tan solo la parte dispositiva y uno de los jueces relata sintéticamente al público los fundamentos que han motivado la decisión. En consecuencia, voy a permitirme obviar por celeridad, igual tenemos que fundamentar nuestras decisiones. Voy a tratar de mencionar en forma muy solamente cuando sea estrictamente necesario algunos aspectos referidos a los folios, datos sobre la bibliografía, porque todo esto va a ser debidamente entregado a cada uno de ustedes el día de la emisión de la sentencia integral. Y antes de emitir mi voto, quiero mencionar, comunicar a la ciudadanía que se lo merece, que cada uno de los votos emitidos por este colegiado, en cada uno de los extremos, ya sea de condena o de absolución, con sus respectivos fundamentos, es producto de la independencia e imparcialidad de cada uno de sus integrantes, en el contexto de un Estado democrático y constitucional y de separación de poderes a que tiene derecho la población. Paso entonces a expresar los fundamentos de voto. Primero, antecedentes
Delitos imputados, anuncio de desvinculación por mayoría y marco de pronunciamiento por el suscrito. 1.1. Un primer aspecto a precisar es lo referido a que la acusación formulada por el Ministerio Público, en cuyo mérito se ha realizado el juzgamiento, ha comprendido los siguientes tipos penales: rebelión, prevista en el artículo 346 del Código Penal, donde se considera como coautores a todos los acusados en agravio del Estado, y únicamente contra José Pedro Castillo Terrones como autor de los delitos de abuso de autoridad en agravio del Estado, artículo 376, primer párrafo del Código Penal, y grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio de la sociedad, previsto en el artículo 315A del Código Penal. Todas estas figuras delictivas se habrían cometido con la agravante cualificada por la condición del sujeto activo, prevista en el artículo 46A del Código Penal, referida al aprovechamiento de la condición de miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público, para cometer un hecho punible o utilizar para ello armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público. 1.2. En la requisitoria oral, el representante del Ministerio Público, al margen de sustentar su pronunciamiento, se ha remitido a su acusación escrita en todos sus extremos, aunque también admite que el órgano jurisdiccional pueda desvincularse al delito de conspiración, de donde es necesario aclarar dos aspectos centrales de inicio. A. La comisión de los delitos, en este caso, según la Fiscalía, no se ha producido por agentes comunes o ciudadanos sin ninguna cualificación, sino por sujetos activos especiales, funcionarios o servidores públicos, razón por la cual se invoca la agravante cualificada del artículo 46A, lo que amerita un tratamiento dogmático diferente que se analizará y explicará en este voto. Y B. Durante el juzgamiento, por mayoría, con el voto discordante. Bien, estábamos apreciando entonces la parte resolutiva, ya se había dado un adelanto en la etapa inicial de la lectura de sentencia. Finalmente, la Fiscalía había solicitado 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, pero el colegiado ha decidido que la pena sea menor, puesto que se ha descartado la posibilidad de que sea el delito de rebelión o abuso de autoridad o grave perturbación a la tranquilidad pública. Se le está sentenciando por conspiración para una rebelión, una pena menor.